Capítulo 4. De la fe y la razón. También el perpetuo consenso de la Iglesia Católica ha sostenido, y sostiene que hay un doble orden de conocimiento, distinto no solamente por su principio, sino también por su objeto. Por el principio, porque adquirimos el conocimiento, en el uno por la razón natural, y en el otro por la fe divina. Y por el objeto, porque además de aquellas cosas que la razón humana puede conocer, se nos proponen para creer misterios ocultos en Dios, los cuales no pudieran llegar a ser conocidos, de no ser divinamente revelados. Por eso el apóstol, a pesar de que afirma, que Dios ha sido conocido por los gentiles, por medio de las cosas que han sido creadas, al hablar de la gracia y la verdad hecha por Jesucristo, se expresa así. Hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la que está encubierta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo. Mas Dios nos lo reveló a nosotros, por su Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aun las profundidades de Dios. Y el mismo unigénito dijo, hablando con su Padre, que había escondido estas cosas a los entendidos y sabios, y las había descubierto a los párvulos. Y en verdad la razón, ilustrada por la fe, cuando busca con asiduidad, piedad, y sobriedad algún conocimiento de los misterios, y por donde Dios lo consigue con mucho fruto espiritual, ya por analogía de las cosas que conoce naturalmente, ya por la relación de los mismos misterios entre sí y con el fin último del hombre, nunca queda, sin embargo, idónea para entenderlos del mismo modo, que conoce las verdades que constituyen el objeto propio de su inteligencia. Pues los misterios divinos, por su propia naturaleza superan tanto al entendimiento creado, que aún transmitidos por medio de la revelación, y recibidos con la virtud de la fe, todavía permanecen cubiertos con el velo de la misma fe, y envueltos como en cierta oscuridad, mientras peregrinamos fuera de Dios, en esta vida mortal. Porque andamos por la fe, y no por la vista. Pero aunque la fe está sobre la razón, no puede haber jamás disensión alguna entre ellas, toda vez que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, ha dotado al alma humana de la luz de la razón, y él no puede negarse a sí mismo, ni la verdad puede estar en contradicción con la verdad. Ahora bien, la vana apariencia de la supuesta contradicción, proviene principalmente, ya de que los dogmas de la fe no han sido entendidos, ni expuestos según la mente de la Iglesia, ya de que las opiniones erróneas, son tomadas por pronunciamientos de la razón. Por ello definimos, que toda aserción contraria a la verdad de fe iluminada, es absolutamente falsa. Pues la Iglesia, que juntamente con el oficio apostólico de enseñar, recibió el mandato de custodiar el depósito de la fe, ha recibido igualmente de Dios, el derecho y el deber de condenar la ciencia de falso nombre, a fin de que nadie sea engañado por vanas filosofías y falacias. Por lo cual, a todos los fieles cristianos, no solo se les prohíbe defender como legítimas conclusiones de la ciencia, aquellas opiniones que se conozca ser contrarias a la fe cristiana, especialmente si han sido reprobadas por la Iglesia, sino que además están absolutamente obligados, a tenerlas como errores que se presentan con falsa apariencia de verdad. Y no es posible que exista desacuerdo entre la fe y la razón, sino que por el contrario, se prestan mutuo apoyo. Pues la recta razón, demuestra los fundamentos de la fe, e ilustrada con su luz, estudia la ciencia de las cosas divinas. Por su parte, la fe libra y defiende a la razón de los errores, y la instruye con muchos conocimientos. Pues tan lejos está, que la Iglesia se oponga al cultivo de las artes y disciplinas humanas, que por el contrario, de muchas maneras las ayuda y promueve. Pues no ignora, ni desprecia, las ventajas que de ellas dimanan para la vida humana. Antes bien reconoce, que así como traen su origen de Dios, Señor de las ciencias, del mismo modo, si son rectamente tratadas, conducen a Dios con la ayuda de su gracia. En verdad, tampoco prohíbe que cada ciencia se desarrolle dentro de su esfera, por sus propios principios y métodos. Pero reconociendo esta justa libertad, vela diligentemente, para que no caigan en errores al impugnar la doctrina divina, o traspasando sus propios límites, invadan o perturben aquello que es de fe. Ni tampoco la doctrina de la fe, revelada por Dios, ha sido propuesta para ser perfeccionada por los ingenios humanos, como si fuera un invento filosófico, sino que ha sido entregada como depósito divino a la esposa de Cristo, para ser fielmente custodiada,
e infaliblemente declarada. También por eso, debe darse siempre a los dogmas sagrados, aquel sentido que haya sido una vez declarado por la Santa Madre Iglesia. Ni jamás de este sentido ha de apartarse nadie, en nombre, y con pretexto de entendimiento superior. Desarróllense, progresen mucho y grandemente la inteligencia, la ciencia, y la sabiduría, en todos y en cada uno de los estados, en el individuo y en toda la Iglesia, en todas las edades y en todos los siglos, pero solo en su género, esto es, en el mismo dogma, en el mismo sentido, y en la misma sentencia. Cánones. Si alguno dijere, que en la revelación divina no se contiene ningún misterio, verdadera y propiamente dicho, sino que todos los dogmas de la fe, pueden ser entendidos y demostrados por la razón, debidamente cultivada según sus principios naturales, sea anatema. Si alguno dijere, que las ciencias humanas deben ser tratadas con tal libertad que sus aserciones, aunque sean opuestas a la doctrina revelada, deben admitirse como verdaderas, y no pueden ser proscritas por la Iglesia, sea anatema. Si alguno dijere ser posible, que según el progreso de la ciencia, alguna vez se debe dar a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto, del que ha entendido y entiende la Iglesia, sea anatema.